Estimados amigos, es un placer saludarles desde la Biblioteca José García de Letona. Este sábado hubo una charla de filosofía y estoy loco de contento porque al final llega mi amigo Jerry Bouchot con su hermano, sacerdote dominico, filósofo, gran conocedor de la historia de las ideas, autor de varios libros y un experto en algo difícil, complejo, interesante, que es la hermenéutica analógica. Aquí está el sacerdote dominico Mauricio Bouchot. Qué gusto, maestro, que estés por estos lares. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, y eso de hermenéutica analógica, que siempre se asocia con el nombre del sacerdote de la Orden de los Predicadores, los grandes teólogos y filósofos del catolicismo, se asocia con el nombre de Mauricio Bouchot. ¿En qué consiste esa hermenéutica? ¿Qué es lo propio de la hermenéutica analógica? Sí, mira, Antonio, aprovechando que diste una plática sobre filosofía, la hermenéutica es una rama de esta disciplina de la filosofía que nos enseña a interpretar textos. De hecho, fíjate que lo principal que hacemos en las humanidades, no solo en filosofía, en literatura, en historia, en derecho, etcétera, etcétera, es interpretar. Interpretar es captar el significado de un texto, ¿no? Y la hermenéutica es la disciplina que nos enseña a interpretarlos. Hago un poco de trampa, fíjate, porque le digo disciplina, porque hay el pleito de si es ciencia o si es arte. Yo creo que las dos cosas. Tiene también su parte de intuición, no nada más de argumentación y raciocinio. Y tiene una gran historia. De hecho, en la misma historia de la Iglesia, pues ha habido toda una tradición de hermenéutica, que es la exégesis bíblica. Claro. Pero claro, viene desde antes. Por ejemplo, ya en las escuelas de Antioquía, de Alejandría, los estoicos y otros filósofos griegos ya hacían interpretación de los textos homéridas, de los textos de Homero, porque ya ni siquiera muchos de ellos eran griegos, ya eran helenísticos. Entonces tenían que interpretar de manera no literal, que ese es el chiste, ¿verdad? Porque una hermenéutica literal pues empobrece, pero una hermenéutica que aplica la metáfora, la metonimia, etcétera, los tropos literarios, es así la auténtica filología. Sobre todo en filología es donde más se utiliza la hermenéutica, porque ahí sí es o traducir o presentar textos de modo que el lector contemporáneo pueda leer un clásico. Bueno, esta es la hermenéutica. La hermenéutica toma como objeto el texto. Hay digamos, lo que podemos llamar como el acontecimiento hermenéutico. Hay un texto que tiene un autor y tiene un lector. Sí, porque texto que no tiene autor no es un texto. Si por ahí me dicen que en un tronco apareció en unas letras o en una piedra, pero que nadie lo hizo, pues no hay una intencionalidad. Sería captar la intencionalidad del autor. Pero a veces se conflictúa con la intencionalidad del lector, porque el lector no siempre interpreta lo que quiso decir el autor. Entonces ahí tienes, mira, una hermenéutica que privilegia demasiado al autor, suele llamársele una hermenéutica unívoca. El significado unívoco es claro, distinto, exacto, etc. Y en cambio, porque en filosofía del lenguaje, en semántica y pragmática, hay tres modos de significar. El unívoco, que es claro, distinto, exacto, riguroso, etc. El equívoco, que es al revés, confuso, difuso, ambiguo, inexacto, etc. Y en medio está el analógico, que tiene la ventaja de que no pretende la exactitud del unívoco, pero tampoco se derrumba en la ambigüedad del equívoco, ¿verdad? Y ahí se ve, mira, toda la historia de la hermenéutica se podría vertebrar, articular en los literalistas y los alegoristas, ¿verdad? Exacto. Hablábamos hace rato de los gnósticos y eran alegoristas todos ellos, por eso sacaban lo que querían. Bueno, pues fíjate, hermenéutica unívoca, la que tenemos en una corriente de la filosofía en la que yo navegué mucho tiempo, la filosofía analítica.
que me gustó porque era muy elegante, pura lógica, filosofía de la ciencia, pero así, mira, así. Incluso su antecedente fue el positivismo lógico, Claro. ¿no? Que era así como, otra vez el positivismo, unívoco. Yo sí sé lo que dice el texto. Acuérdate, los historiadores positivistas, Uh-huh. que ellos sí decían, yo veo en el texto, en el documento, lo que pasó. Mentira, siempre interpretamos. Pero el otro extremo es la posmodernidad. Es lo que yo llamo una hermenéutica equívoca. Es lo que, fíjate, este gran Paul Ricoeur, un gran hermeneuta, le llamaba la hermenéutica romántica, porque ponía como ejemplo al gran Schleiermacher, que era un filósofo y teólogo romántico, ¿verdad? Incluso todavía se leen sus traducciones de Platón, pero que interpretaba con el Gefühl, con el sentimiento. ¡Qué peligroso! ¿No? Ahí sacas lo que quieres, ¿no? Visceral. Visceral, puede ser totalmente visceral. Y es la posmodernidad ahora. Ya está saliendo, ya está un poquito de retirada, de salida, pero tuvimos una hermenéutica unívoca en todo lo que fueron los positivismos de la modernidad, y ahora está la hermenéutica equívoca de la posmodernidad. Mira, fíjate, yo soy muy amigo de Gianni Vattimo. Es simpatiquísimo, claro. El tipo, es muy simpático y todo, pero siempre echando relajo, ¿verdad? Y le encantan las margaritas, no sé por qué, el tequila, ¿verdad? El cóctel margarita. El cóctel margarita. Y ya con 2, 3 cócteles, sí, echa pura broma, puro relajo, y hasta de broma me admite fundamento. Le digo, oye, Gianni, pero ¿cómo no puedes aceptar fundamento? Porque está en la línea muy de Heidegger, el segundo Heidegger. Y me dice, bueno, picolísimo. Entonces, esa es la posmodernidad. Ya está de salida, ya está agotada. Hay nuevas corrientes, ¿verdad? Lástima que no tendremos a lo mejor tiempo de que enuncie algo sobre ellas, porque también los conozco, son casi puros alumnos de los grandes posmodernos. A lo mejor ahorita hablamos un poquito de eso, pero quiero puntualizar la hermenéutica analógica. Bien, una hermenéutica unívoca, fíjate, admite una única interpretación como válida. Todas las demás tienen que ser falsas, ¿verdad? Y así fue la filosofía analítica. Ellos usaban la pragmática, que fíjate, busca lo mismo que la hermenéutica, nada más que ahí sí se busca el sentido literal. Yo conocí, de mis tiempos de analítico, a Marcelo Dascal, un pragmatista brasileño judío, murió ahora hace poquito en Tel Aviv. Él estaba en Campiñas, en Brasil, y él sí tiene un artículo en defensa del sentido literal. Bueno, y en cambio los posmodernos es puro sentido alegórico. Ahí tienes la famosa polémica entre Umberto Eco y Richard Rorty, ¿verdad? Que Umberto Eco... La ópera aperta. Sí, pero fíjate, él defendía, eran bastante analítico, él defendía el sentido literal, Umberto Eco. Alguna vez lo tuvimos ahí en la UNAM, y él decía, si le echas ganas, puedes conseguir el sentido literal. Y Rorty, que también curioso, fíjate, un año antes de que muriera estuvo ahí en Filosóficas en la UNAM, él decía, no hay sentido literal, todo es sentido alegórico. Entonces tienes allí hermenéutica analítica unívoca, hermenéutica posmoderna equívoca, puro relativismo. Y yo dije, aquí falta algo. Y fue lo que les gustó, fue lo que parece, te lo diré así, que responde a algo. Porque la ansia dije, bueno, ¿qué está faltando? Una cosa, ¿verdad? Porque desde Aristóteles hasta Quine, en filosofía del lenguaje, hay unívoco, equívoco y analógico, ¿verdad? Viene de los pitagóricos. Claro, pasa por Santo Tomás y San Buenaventura, pero, y Eckhart, sobre todo Eckhart, ¿verdad? El mismo San Juan de la Cruz, etcétera, pero viene desde los pitagóricos, pasa a Platón, la analogía, y, porque acuérdate, tuvo muchos maestros y amigos pitagóricos, que dan incluso nombre a sus diálogos, ¿no? Timeo de Locres, Tete, Tolisis, eran pitagóricos amigos de Platón. Claro. Y Platón lo pasa a Aristóteles, y es el gran sistematizador, ¿verdad? Entonces, la analogía es la búsqueda de lo que no es exacto. La semejanza, la similitud. Exactamente. Hablando de Aristóteles, el justo medio entre lo equívoco
Fíjate, y lo unívoco. Ahí le atinaste, es la noción de virtud. En los griegos, pero sobre todo en Aristóteles. En media ¿no? virtus. Exactamente. Es Sí. la arete, el mesootes, el medio, el término medio, que no aspira al rigor de la univocidad, ni tampoco al desorden de la equivocidad, ¿no? Entonces, es que parece que lo unívoco hasta en las ciencias duras está desapareciendo. Y desde hace décadas, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el teorema de Gödel en matemáticas, sí, caray, y luego todas las aportaciones de la teoría de la relatividad y más de la mecánica cuántica, pues nos llevan a despertar, diría Kant, del sueño dogmático. Del sueño dogmático, sí. Sí, fíjate, mira, yo lo planteo para las ciencias humanas, para las humanidades, pero amigos míos de ciencias duras, por ejemplo, fíjate, Alejandro García Diego, hermano de Javier García Diego, el historiador, Sí. él es matemático del IMAS, y me dijo, no, hombre, porque yo le decía, mira, Descartes decía, voy con los matemáticos y todos se entienden. Voy con los filósofos y nadie se entiende. Dice, no, ya no. Dice, ya no, ya no. Ya para una misma fórmula hay diferentes lecturas. De una escuela logicista, de una escuela intuicionista, de una escuela conjuntivista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no me meto a las ciencias exactas ni duras, pero en humanidades ha servido la hermenéutica analógica, ¿verdad? Oye, pero bueno, tú como sacerdote de la orden de los predicadores, que son los teólogos sistemáticos por antonomasia, grandes filósofos, donde destacó Alberto Magno, Tomás de Aquino, Meister Eckhart, Melchor Cano, Bartolomé de las Casas y tantas lumbreras, te sentiste atraído por la filosofía analítica, el empirismo, sí, mira, el positivismo lógico. Más bien tenía que entrarle, porque me invitaron, fíjate, al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde hasta la fecha es filosofía analítica. Te digo, a mí me gustó porque es muy elegante, Antonio, es muy exacta, pura lógica matemática, filosofía de la ciencia. Últimamente, después de John Rawls, ya le han metido a la filosofía política o a la ética, con Dworkin y otros por ahí. Pero antes era pura lógica y pura... ahí es donde yo viví la universidad, ¿verdad? Pero luego, fíjate, me invitaron, ya me está sacando cosas anecdóticas, de autobiografía, ¿verdad? Pero creo que explican mucho, ¿verdad? Porque me invitaron, fíjate, eran vecinos del Instituto de Investigaciones Filológicas para coordinar el Centro de Estudios Clásicos. Y oye, pues que sirvan de algo los griegos y latines que aprendían en el seminario, ¿verdad? Entonces fui de coordinador de clásicos y allí fue donde surgió, fíjate, la hermenéutica analógica, porque una buena amiga, una investigadora, ahí traducen del griego y del latín, esta famosa colección bilingüe de la UNAM, etcétera, etcétera. Pero me dice esta gran amiga, me dice, oye, tú que eres filósofo, enséñanos método, traducimos con las patas, me decía, ¿verdad? A veces traducción unívoca, porque les obligaban a que fuera literal. Traductore, traditore. Porque, sí, porque fíjate, llegaban las reseñas, yo como coordinador recibía las revistas españolas y argentinas, y las reseñas venían pésimas, ¿verdad? Decían, desaconsejable el libro, el volumen clásico, ¿verdad? Está más fácil el griego, está más comprensible el griego o el latín. Y entonces yo les dije, bueno, miren, ustedes están haciendo una traducción unívoca, no se vale. Y otros hacían traducción equívoca, ¿verdad? Así muy adaptadita, tampoco se vale, ¿verdad? Porque no, es que no van a entender lo que quiso decir, qué sé yo, Platón o Aristóteles, y lo acomodaban, ¿verdad? Traducción acomodaticia. Entonces les dije, miren, vamos a buscar una mediación. Empezó por la cuestión filológica, luego pasó a los filósofos, incluso los filósofos de filosóficas, los analíticos, me invitaron a ocupar la cátedra Dianoia. Ya ves que la revista ahí es Dianoia, ¿no? Hay una cátedra Dianoia y les expliqué lo que es la hermenéutica analógica y me pusieron dos a que me pusieron objeciones, ¿verdad? Pero bueno, salí librado. Y de ahí se pasó a los historiadores, a los literatos e inclusive a los juristas. En psicología, yo di un año clase en el círculo psicoanalítico cuando estaba en Copilco.
ahora está muy lejos, me queda muy lejos. Y allí utilizaban la hermenéutica analógica. Entonces estoy bien contento. No pretendo que sea brillante, sino que sirva. Que ofrezca psicoanálisis lacaniano. No, fíjate, más bien el ortodoxo, porque hay no todos, pero hay lacanianos que dicen que no se interpreta. Yo digo que sí, ya ves que hablan de la escansión, como si no fuera interpretación, ¿no? O sea, tú dejas al paciente que hable, y de repente donde sientes algo ahí raro, ahí párele. Y es la escansión, escandir, ¿no? Y ya lo dejan a todo angustiado ahí, al pobre, y no, en cambio los ortodoxos, freudianos ortodoxos, ellos sí, es pura interpretación. Yo me quedaba impresionado de la habilidad que adquieren, por ejemplo, en el sueño, al interpretar sueños. La interpretación de los sueños. Exactamente. Libro de 1900. Oye, es inevitable, no resisto la tentación. Sí. Los europeos continentales, con su eterna pugna con los europeos insulares. Sí. Analíticos ¿sí? ¿Quién es el gran filósofo del siglo XX? Heidegger, dicen los continentales. Wittgenstein, que es alemán, pero estudió en Inglaterra, dicen los insulares. Sí. ¿Y para ti, mi amigo? Mira, yo creo que ninguno de los dos. Entonces, ¿quién? Espérame. Hay que, digamos, primero decir por qué no. Mira, los heideggerianos no lo quieren admitir, pero recuerda que Heidegger acaba con la filosofía. Inclusive hay, trabajo de él y un tomote que hicieron en la Universidad Complutense, yo conozco a varios de allí, en Madrid. Llegar, en Madrid, que se llama Heidegger y el fin de la filosofía. ¿Sí? Porque por algo él ya no, ¿te acuerdas? Se dedicó a los presocráticos, a los poetas y a los místicos. Y un poco a Nietzsche, nada más que Nietzsche lo atormentaba, ¿verdad? En una carta a su esposa Elfrida le dice, ay, me tumba todo, Nietzsche. Y Wittgenstein igual. Mira, nosotros tenemos en filosóficas uno de los mejores wittgensteinianos de América Latina, ¿no? Ese tipo de cosas tiene la UNAM, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Y él, sin embargo, dice, no, pocos son auténticos wittgensteinianos. También acabó con la filosofía. Recuerda que él dice, no pretendo resolver problemas filosóficos, sino disolverlos. O sea, hacer ver que no es problema, ¿verdad? Entonces se dedican a destruir los problemas. Como decía Russell, ciencia es lo que sabemos, filosofía lo que no sabemos. Sí, porque no puedes resolverlos. Hay un grupo de los analíticos que incluso hace una distinción entre Wittgenstein y Popper, Karl Popper. Dice, miren, Popper sí era todavía especulativo, él construía el sistema. No, el bueno es Wittgenstein porque destruye todo eso. Entonces, él dice, este amigo mío, y lo dice muy sensatamente, dice, mira, me decía, dice, yo sí soy wittgensteiniano. Claro, cada quien decimos que somos el verdadero, ¿verdad? Dice, porque hay estudiosos, la mayoría son estudiosos de Wittgenstein, que escriben libros sobre Wittgenstein, artículos sobre Wittgenstein. Pero pues también hay dos Wittgenstein. Sí, pero además resuelven problemas. Y el verdadero wittgensteiniano disuelve problemas, te dice, mira, es un engaño del lenguaje, ¿no? Que él mismo lo decía, caemos en la trampa del lenguaje. Bueno, entonces, ni el austriaco ni el alemán. Sí. ¿Quién? Mira, yo veo que hay otros nuevos. Mira, a mí me parecen dos que te voy a decir. Uno muy cercano a los analíticos, otro más cercano a los hermeneutas. Cercano a los analíticos, Charles Taylor, el canadiense, yo no lo he leído, bueno, no lo conozco. es de los que defiende Quebec, Quebec. Aunque creo que es de habla inglesa, sin embargo vive en Quebec y defiende toda esta cosa. Voy a dar otro más, también de Canadá, está uno muy querido amigo, que ese sí es hermeneuta, que es Jean Grondin, de Montreal, ¿verdad? Son gente nueva, por eso ahorita todavía no se conocen mucho. Y de los, digamos, más, ahora sí que, no peninsulares, sino, ¿cómo se dicen? De los propiamente europeos, ¿verdad? Es un fenomenólogo y hermeneuta.
que es Jean-Luc Marion. Yo creo, fíjate, mira, te lo puedo decir así, Jean-Luc Marion, con su idea del fenómeno saturado, que no es nada más el fenómeno religioso, sino también el artístico, el amoroso, varios que no tomaban en cuenta los fenomenólogos usuales, ¿verdad?, acostumbrados. Él le llama el fenómeno saturado. Hablando con un jesuita que murió hace poco, Juan Carlos Escanone, un argentino que pasaba 6 meses en Roma y 6 meses en Buenos Aires. Una vez fue a México, yo siempre le presentaba los libros ahí, y me dijo, preguntamos lo mismo, oye, ¿qué te parece bueno en la actualidad? Mira, dice, Marion, Jean-Luc Marion, su idea de un fenómeno saturado es de la altura de ser y tiempo. ¿Pero qué es lo saturado? Lo que, mira, recordemos que en fenomenología, lo que llama el propio Husserl el principio de los principios es todo se nos da a nuestra intuición. Sí. Pero hay fenómenos que no caben en nuestra intuición. El amor, por ejemplo. Pues tienes que hablar ahora sí, o en parábolas o en poemas, en metáforas, ¿no? Las experiencias límite. Exactamente. Sí. Poner también en la artística y la religiosa, ¿verdad? Y esas, fíjate, sí, por eso hablan mucho de la donación en fenomenología, lo que se te da. Pero cuando es una donación tremenda, que incluso te oscurece en lugar de iluminarte, por eso hay también algunos, fíjate, que están potenciando ahora, no sé qué va a resultar, una fenomenología analógica. Sí. Un español, Julio Quesada, y un italiano, Stefano Santacilia, están trabajando, a ver qué sale, una fenomenología analógica. ¿Por qué? Les he preguntado. Porque allí no es la luminosidad que quieren la mayoría de los fenomenólogos, siguiendo a Husserl, tampoco la pura oscuridad, equívoca. Entonces, tiene que ser un claroscuro. Claro. El barroco. ¿Verdad? Barroco, que es saturación, precisamente. Exactamente. Exceso. Es fenómeno saturado. Sí. Estamos descubriendo cosas. Edmund Husserl, que fue maestro de Martin Heidegger, ¿sí?, definía la fenomenología como la descripción neutra de las esencias vivenciales. Una definición muy, ¿sí?, muy académica, e insistía mucho en las reducciones o epoges. Claro, claro. El famoso epoge. Y muchos creen que Heidegger traiciona a Husserl y que rompe con lo rico de la fenomenología, que a final de cuentas parte de una intuición kantiana. Yo no puedo conocer la cosa en sí, solo conozco la cosa en mí. Exacto, el fenómeno, sí. El fenómeno, no el nómeno. Exactamente. Pero fíjate, cuando el fenómeno tiene una donación que sobrepasa tu capacidad intuitiva, pues el claro oscuro. Pues miles de cosas, millones de cosas separan nuestra capacidad claro que intuitiva. Sí, más que a los filósofos nos cuesta reconocerlo. Ahora, eso de la intuición, por ejemplo, positivismo lógico, filosofía analítica, empirismo, los filósofos británicos y el austriaco Wittgenstein, sí, lo rechazan. Sí, sí. Henri Bergson, francés, contraponía el análisis, que era propio de las ciencias prácticas, a la intuición, que es propio de la filosofía estricta. Exacto, exacto. Y tú reivindicas la intuición. Sí, porque muchas cosas no tienen métrica para poder decir desde aquí hasta aquí. Es, bueno, como vulgarmente se dice, a ojo de buen cubero, ¿verdad? Sí. Por intuición. Mira, por eso si quieres... Entonces, no todo lo que existe se puede medir, como dicen los tratadistas administrativos, los gringos anglosajones. Todo debe ser medido y solo lo que se mide se puede mejorar. Bueno, en ese aspecto sí, pero en filosofía te aseguro que casi nada, ¿verdad? Por eso, si quieres, muy brevemente digo por qué se está yendo la posmodernidad. Porque la posmodernidad era tiro ya ninguna métrica ni nada, ¿verdad? Pero ahora está viniendo algo que no me imaginaba yo, el nuevo realismo. Tú busca en Google New Realism, pero philosophy, porque también lo hay en literatura. Claro. Y el que lo inició es un amigo mío, discípulo de Bátimo, pero contrario a Bátimo, Maurizio Ferraris. Él profesor en Turín, poco menor que yo, 2-3 años, y el gran discípulo de Bátimo, pero peleadísimo con Bátimo, porque dice que ya tanto relativismo hizo mucho daño.
Entonces vuelve el realismo. Un realismo, claro, deberíamos decir los nuevos realismos, ¿verdad? A la de Santo Tomás, Fundamentum Re. Sí, hay una línea un poco aristotélica, ¿verdad? Que es la de un gringo, Graham Harman, de los nuevos realistas. Pero, por ejemplo, fíjate, Ferraris usa mucho la fenomenología. Y un amigo de él, lo conocí yo, me lo presentó en Morelia, hubo un Congreso Nacional de Filosofía en Morelia, y desayunábamos, Mauricio y yo. Yo lo conocía desde antes. Tu tocayo. Mi tocayo. Y él me presentó a un alemán, Marcus Gabriel, jovencísimo. Parece ser que es uno de los, ¿cómo se llama? Catedráticos. Que allá es muy difícil. Aquí de a todos decimos que todos los profes somos catedráticos, ¿verdad? No, allá es lo más elevado en Europa. De los más jóvenes. Yo hasta pensaba que era su alumno. No, mira, es Marcus Gabriel, hablando excelente español y toda la cosa. Él tiene un realismo nuevo, pero sigue mucho todavía a cosas, al menos cosas de Heidegger. No sé cómo le vaya a hacer, ¿verdad? Porque quién sabe qué vaya a salir, pero se está buscando la vuelta al realismo. Otro hay un poco posmo, fíjate. Es hijo de un gran antropólogo, porque me lo dijo Roger Bartra. Dice, oye, apareces ahí, me dice, en el nuevo realismo. Sí, pues ya me metió Ferraris, ¿verdad? Nomás que le llama realismo analógico. Y, por eso. Y ahí está. Hermenéutica analógica y el realismo analógico. De hecho, hicimos un congreso que él mismo pidió que se llamara como subtítulo La nueva hermenéutica para el nuevo realismo, que era la hermenéutica analógica y el nuevo realismo de él. Pues bien, hay un Quentin Meillassoux, francés, jovencísimo también, hijo de ese antropólogo que fue maestro de Roger Bartra. Y él, pues fíjate, yo digo que es un realismo posmoderno porque dice que todo, como Bersón, como Whitehead, más bien como Whitehead, el maestro del proceso, todo está en proceso. Incluso él dice, no, sí, Dios existe, nomás que se está haciendo. ¿Te acuerdas que Whitehead, en esa filosofía de process philosophy, todo está en proceso, incluso Dios está haciéndose? Bueno, mira, al menos ya se pueden hablar de cosas nuevas, ¿verdad? Oiga, y al sacerdote, teólogo, filósofo de Santo Domingo, bueno, la orden de los predicadores, le pregunto lo que a algunos amigos jesuitas les he preguntado, ¿sigue creyendo usted en Dios? Y más, fíjate. Sí, mira, fíjate que yo tengo ya, te digo, casi 50 años en la UNAM. Y todos saben, la facultad, que soy cura. Y me quieren así, ¿verdad? De veras, ya, como que tanto año y tanto estar con ellos, pues ya han visto que no soy tan negativo, ¿verdad? Y llegan y me dicen los muchachos, yo ya no tengo fe. Qué bueno. ¿Cómo me dice usted? Digo, qué bueno, porque ya perdiste la fe de tu nana, tu abuelita, tu mamá, la catequista, y ahora sí puedes tener una verdadera fe. Una vivencia. Exacto. Mira, de veras, fíjate, yo tengo un queridísimo amigo, no sabes cómo lo quiero, Guillermo Hurtado. Él fue director de Filosóficas. Y hace poco yo lo acompañé, platicamos muchísimo, se acaba de bautizar. Y me dice, sí, así, nada, no tenía nada. Y me dice, fíjate que, dice, a mí no me convence ninguna prueba de la existencia de Dios, pero tampoco ninguna de las en contra. Él es especialista en lógica matemática. Su tesis en Oxford fue sobre la lógica de Bertrand Russell. Claro. Y ya es un clásico ese libro que sacó ahí. Y me dice, mira, la experiencia. Yo les contaré mi experiencia. Porque yo le decía, a ver, pero ¿cómo vas a...? Yo todavía la antigua, ¿verdad? Apologética, ¿verdad? ¿Cómo vas a dar razón? No, mi experiencia. Y así como hay gente... Que es el fenómeno saturado. Exactamente, sí. Sí, porque ¿cómo la explicas? Pues sí. Narrativamente solo, ¿verdad? Es inefable. Mira, una vez me preguntó, me dijo, a ver, yo no acepto ninguna prueba. ¿Cuál tienes tú? Dije, mira, pues nada más me dejas con la de Pascal y la de William James. ¿La apuesta? Sí, le convenció la apuesta, fíjate. Porque no hay otra. Es, pues ya ves que él inventó el cálculo de probabilidades cuando era reventado, cuando jugaba. Él y un Messier, no sé qué, inventaron el cálculo. Por eso está prohibido ahora, ¿verdad? Llevar hasta calculadora y no sé qué a los casinos. Bueno, pero él dice, nada más
necesito que quieras ganar. Y hay dos opciones. Muero y hay Dios, ya la hice. Muero y no hay Dios, también la hice. Porque viví según mis principios, porque no. Eso le gustó, fíjate, a Guillermo. Y la otra también, mira, además Guillermo Hurtado, que ha sido gran filósofo analítico, dice que por mi culpa ya lo dejó. Y ahora en lugar de paper hace ensayo, que es la onda, digamos, no analítica, ¿verdad? Le gustó. Otra es la de William James. Memo trabajó mucho el pragmatismo, porque ya ves que la analítica gringa tiene mucho de Dewey, casi eran todos discípulos de ellos, de James, Dewey y alguno que otro por ahí, un tal Lewis, que también era pragmatista. El libro clásico, The Will to Believe. Ándale, sí. de James. Bueno, sí. y le dije eso, le dije, mira, según la autobiografía de James, él sufría unas depresiones chanchas, unas depresiones severísimas, y la fe religiosa se las quitó. Como a Russell las matemáticas. Exacto, sí, por eso era tan ateo Russell. Yo vi una entrevistilla que le hicieron que dice, oiga, y si muere y hay Dios, ¿qué va a hacer? Y pues le voy a decir, no me diste la suficiente evidencia empírica, ¿verdad? Con el humor inglés que tenía. Sí. ¿Y tú como tomista, de las 5 vías tomistas, ninguna te convence? No, fíjate, no, porque... La cuarta no. Es la mejor, pero sí. son vías. Es lo que la gente no toma en cuenta. ¿Por qué se llaman vías y no demostraciones? ¿Verdad? Es más, no sé, fíjate, esto lo he debatido y no me queda muy claro. Si hay demostración, no hay fe. Un tesista me decía, no, sí se puede tener demostración de la existencia de Dios y tener fe en Él. Pues no, hombre, es como si te dijera que yo tengo la fe en las computadoras, ¿no? Pues no, ahí las veo, las demuestro. Por eso, un profe amigo mío decía de broma, ese no cree ni en la luz eléctrica, teniéndola delante, ¿verdad? Sí, no, mira, vamos a lo que decías muy bien, es la vivencia, es la experiencia. ¿Cuánta gente, eso me lo decía Guillermo Hurtado, me decía, mira, hay gente que no conoce el amor. ¿Cómo le vas a enseñar lo que es un enamoramiento? Y sí, fíjate, hay gente que no es capaz. Entonces ahí, pues... Como mostrarle el color rojo a un ciego de nacimiento. Exactamente. ¿No? Es, ahorita, yo creo que es la mejor ganancia de la posmodernidad. La posmodernidad tuvo una cosa muy benéfica, fíjate. A la razón con R grandota, la dejó con R chiquita. Y entonces la experiencia, la vivencia, es lo que se toma en cuenta en la actualidad. Qué bueno. No, pues ha sido una vivencia muy rica con un pensador de altos vuelos. Gracias. Yo no sé ni cómo me atrevo a hablar ante esta eminencia. De veras, gracias. Es autor de varios libros. Cuando fui director de biblioteca de la escuela Carlos Pereira, duré poco más de un lustro en ese cargo. Me acuerdo que mi amigo, el gran pintor Jerry Bouchot, un día me llevó un libro de historia de la filosofía, escrito nada más que por su hermano, don Mauricio Bouchot, de la Orden de los Predicadores, que son los teólogos sistemáticos por excelencia de la Iglesia Católica y del cristianismo en general, y grandes filósofos al mismo tiempo. La Suma Teológica de Tomás de Aquino, va junto con la Suma contra Gentiles y otros libros estrictamente filosóficos. Cristianizó a Aristóteles, ¿verdad? Puso la filosofía griega al servicio de la fe católica, pero una fe no reñida con la razón. Mi amigo, un honor, de veras. Gracias. Esto se dice muy seguido, pero nunca tan sentido, de veras, nunca tan vivido. Es una vivencia muy rica. Mauricio Bouchot, hace rato andaba buscando aquí entre los libros un libro que ojeo con frecuencia, porque aquí en la biblioteca José García de Letona, los sábados hablamos un poquito de temas filosóficos, y hay buena respuesta, vienen 20 personas cada sábado, y ahí la llevamos. Ya pasé los 100 libros. 100 libros escritos por este señor, Sí. Es que déjenme decirles, él hace rato fuera del aire, bueno, no estamos transmitiendo en vivo, pero él me dijo que en alguna ocasión se probó con los redentoristas, y como se la pasaba leyendo, le dijeron, oye, nosotros somos más bien agentes de pastoral, visioneros, trabajo efectivo, tú eres muy teórico, muy filosófico.
y se fue con los dominicos, que son, insisto, los pensadores por antonomasia dentro de la Iglesia Católica. Probó con los jesuitas, pero ahí hay una regla ignaciana que si ya oyó espíritus de otras órdenes, debe seguir con esas órdenes. Y no lo admitieron, ellos se lo perdieron. Pero ahí con los dominicos, o dominicanos, que es el término originalmente correcto, ahí está floreciendo este experto en hermenéutica analógica, conocedor de la fenomenología, de la filosofía, del análisis más exigente, demandante, don Mauricio Puchot. Gracias. Un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.